Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, depende de cuando vean este video. Eh, este es el anexo de predimensionado. Está basado en la charla de conceptos estructurales que dio Sami, en la cual colaboré. Y vamos a hacer un pequeño barrido de predimensionado de estructuras en los diferentes materiales que puedan utilizar para que puedan predimensionar la estructura de sus proyectos para el ejercicio conjunto entre Arquitectura 3 y materialización de proyecto. Vamos a empezar con las diapositivas. Como les decía, es un predimensionado, en realidad son consejos de predimensionado que es simplemente para darle algunas herramientas. Es muy escueto, después lo van a tener que investigar con más profundidad. En principio vamos a hablar de losas con vigas, o sea, de losas de hormigón armado. Vamos a ver todas las estructuras posibles de hormigón armado. Lo que ven acá son dos cuadros extraídos del CIRSOC, o sea, del Reglamento Argentino para las Estructuras Resistentes. El cuadro de arriba son losas armadas en una dirección, el cuadro de abajo son para losas armadas en dos direcciones. Lo que ven arriba en realidad es lo que va a determinar el espesor o la altura de la losa, va a ser cómo está apoyada esa losa. Por ejemplo, en el primer cuadro, lo que vemos acá que dice simplemente apoyadas es cuando sus dos lados están articulados. Ahí vamos a tomar la luz sobre 20, siempre teniendo en cuenta la luz menor. Luego con un extremo continuo, o sea, cuando tiene continuidad hacia uno de sus lados, con ambos extremos continuos y una losa en voladizo, como podría ser un balcón. Obviamente, la luz sobre 24, la luz sobre 28 y la luz sobre 10, dependiendo cada caso, y siempre tomando la luz menor, como les comenté anteriormente. Y el de abajo es para losas bidireccionales. Este cuadro es un poco más complejo de leer. Lo primero que vamos a mencionar es cómo es la sustentación de esa losa. En la primera de las filas van a ver paralosas que tienen o sus cuatro lados articulados o uno solo de sus lados con continuidad con otra losa. En la segunda fila, dos lados tienen continuidad o tres lados tienen continuidad, y en la última de las filas, todos sus lados tienen continuidad con otras losas. Nosotros lo que vamos a tomar es el cuadro que tiene mampostería para estar siempre del lado de la seguridad. Este es un cuadro para sobrecargas tradicionales, podríamos mencionar, de 3 kN por metro cuadrado, que son 300 kilogramos por metro cuadrado. Y lo que ven acá, beta, es la relación de lados de la losa. Por ejemplo, para losas cuadradas, vamos a tomar relación de lados 1, suponemos que 4 por 4 tiene nuestra losa, 4 dividido 4 nos va a dar 1, entonces para losas cuadradas va a ser esta fila. Después para losas que tienden a ser más rectangulares, que se acercan a 2, van a ser esta fila. Todo esto va a quedar subido igualmente para que lo puedan volver a chequear. Luego pasamos a predimensionados de losas sin vigas. Las losas sin vigas es un sistema estructural que se usa muchísimo hoy en día. El CIRSOC hace digamos, dos grandes grupos, losas sin ábacos y losas con ábacos. Acá tienen la diferencia, digamos, de lo que son losas sin ábacos y con ábacos. Una losa sin ábacos o sin capiteles es una losa que la columna directamente llega a la losa. En cambio, en una losa con ábacos o con capiteles, la losa llega a un capitel que lo que hace es agrandar la superficie de apoyo de esa losa. Entonces tiene una transición hacia esa columna, lo cual le genera menos punzonado a la losa. Después, cada grupo hace dos separaciones entre losas exteriores y losas interiores. Básicamente las losas exteriores son las losas de borde, las que no tienen continuidad con otras losas. Y después a su vez hace dos separaciones que son losas sin vigas de borde y losas con vigas de borde. Acá tienen básicamente los coeficientes por los cuales se divide la luz de cálculo, pero son similares, varían entre 30 y 36 ese coeficiente. Y acá tienen una imagen, este es el aeropuerto de Ezeiza, que está hecho con losas sin vigas alivianadas.
y tiene luces de 10 metros, una losa de 34 centímetros de espesor. Luego vemos el predimensionado para grandes luces, siempre hablando de hormigón armado. Esta es la losa, lo primero que vamos a ver es una losa alivianada en este caso con telgopor o con EPS, poliestireno expandido. Tiene luces de hasta 7 metros, luces admisibles de hasta 7 metros y su espesor varía entre los 25 y los 35 centímetros de espesor. Luego pasamos a losas nervuradas, que las losas nervuradas son muy similares a las losas alivianadas, nada más que se retira el componente alivianador, y tienen luces admisibles de hasta 10 metros, sus espesores varían entre 35 y 50 centímetros. Luego pasamos a losas casetonadas, que son similares a las losas nervuradas, pero en dos direcciones, o sea, la losa nervurada apoya solamente en una dirección, las losas casetonadas en dos direcciones. El espesor es similar a la losa nervurada, entre 35 y 50 centímetros. Y luego pasamos a un emparrillado de vigas. Esta foto que ven acá es del techo del patio de la FADU, que tienen luces admisibles de hasta 20 metros, incluso un poco más, con espesores a partir de los 50 centímetros. Acá tenemos el predimensionado de losas pretensadas huecas, es algo que agregamos recientemente para quienes trabajan con losas premoldeadas. La verdad es que hay muchísimas marcas que comercializan este tipo de losas. Acá solamente optamos por mostrar un predimensionado de una marca en particular, pero si entran a los sitios de las diferentes marcas van a poder encontrar los catálogos para predimensionar las losas. En este caso lo que nos propone esta empresa es el peso, digamos, losas de 9, 15, 20, 25 y 30 centímetros de altura, que obviamente van a cubrir luces mayores, a mayor altura de losa, y también van a tener sobrecargas mayores. Acá lo que nos brinda es cuál es el momento admisible máximo que soportan esas losas, teniendo en cuenta si tiene capa de compresión, o sea, mejor dicho, si no tiene capa de compresión o si tiene capa de compresión de 5 centímetros por encima de las losas pretensadas huecas. Luego pasamos a lo que son vigas de hormigón armado. El concepto es muy similar a lo que son losas unidireccionales. Vemos que tiene, el primero de los casos es para vigas que tienen sus dos lados articulados, sus dos apoyos articulados, mejor dicho, y la altura va a ser la luz sobre 10, suponiendo que tiene una altura, por ejemplo, de 4 metros, 4 dividido 10 nos va a dar 40 centímetros de altura. Después tenemos cuando tiene un lado articulado y un lado empotrado. Esta es para para una viga en voladizo o viga ménsula. Y esto es cuando una viga es continua, o sea que tiene vigas a ambos lados. En este caso sería la altura, nos da la luz sobre 16. Además, lo que hay que predimensionar en el caso de las vigas es el ancho de la viga, que va a ser una relación aproximada de la altura sobre 3 o 4, siempre teniendo en cuenta que el ancho mínimo es de 10 centímetros. Luego pasamos a columnas. En este caso, predimensionar una columna de hormigón, la realidad es que vamos a tener que obtener cuánto carga esa, o sea, qué carga recibe esa columna, para después dividirla por la tensión admisible del hormigón, que puede ser variable, o sea, podemos trabajar con diferentes calidades de hormigón. En este caso, además, se lo multiplica por un coeficiente de pandeo, de riesgo del pandeo, pero lo que nosotros en principio vamos a tomar en este caso es, a grandes rasgos, tomar la altura libre de esa columna y dividirla entre 10 y 20, o sea, el coeficiente va a ser entre 10 y 20, siempre teniendo en cuenta que a mayor altura va a tener mayor pandeo, con lo cual vamos a tener que tener secciones más grandes, y siempre teniendo en cuenta que el lado mínimo que nos restringe el reglamento es de 20 centímetros. Luego ya pasamos, nos vamos un poco del hormigón armado y pasamos a lo que son vigas de madera y vigas metálicas. Cuando hablamos de vigas de madera, hablamos de vigas de madera de una pieza, no vigas
de madera laminada, ¿sí? Estos son para vigas de madera en una pieza, en donde tenemos que dividir la luz por un coeficiente que va entre los 15 y 17. De esa manera vamos a obtener la altura de la viga de madera. Y para vigas metálicas, obviamente la altura de la viga nos va a permitir que sea un poquito más petiza y cubrir luces más grandes. En este caso vamos a tener el coeficiente entre 20 y 25, siempre teniendo en cuenta la luz a cubrir. Acá ya pasamos a predimensionado de grandes luces en madera laminada. No voy a explicar, digamos, todos los sistemas estáticos. Lo pueden ver con más detenimiento, depende cuál sea, digamos, la intención de proyecto que tengan. Pero les voy a explicar cómo está pensado esto. Este es el sistema estático. Va a depender de cómo está, digamos, de cómo es el diseño de ese techo o de esa cubierta. Después, bueno, obviamente está la descripción y acá tenemos las pendientes que va a tener esas estructuras. Estas son las luces admisibles, por ejemplo, estos son para luces mayores a 40 metros, para luces de entre 10 y 40 metros, para luces de entre 10 y 30 metros, luces menores a 30 metros, y esta es una luz entre 10 y 60 metros. Y la altura de la sección, vamos a tener estos diferentes coeficientes dependiendo cómo sea el sistema estático que estamos eligiendo, ¿sí? Vamos a pasar a esta otra imagen. Tenemos más sistemas estáticos, ¿sí? Por ejemplo, viga en voladizo de sección variable, o un arco triarticulado, un pórtico triarticulado con unión rígida metálica, ¿sí? Acá ven las uniones rígidas, el mismo pórtico pero con columna descompuesta, ¿sí? Una viga Vierendel de madera, una cercha reticulada de madera. Acá tenemos los diferentes metros de luces máximas que pueden cubrir. Y de vuelta, este va a ser el predimensionado que va a tener en cuenta la luz y un coeficiente por el que vamos a dividir la luz para que nos dé la altura, por ejemplo, en este caso, una viga Vierendel de madera laminada. Acá ya pasamos a predimensionar grandes luces de acero y madera. Esta es una comparativa que pudimos extraer de un cuadro y compara básicamente diferentes tipologías para acero y madera. Creo que está bastante claro el cuadro, no hace falta explicarlo. Acá tienen unas vigas Vierendel o Warren. Acá tienen, digamos, que para madera son hasta 15 metros aproximadamente y para acero se puede hasta 35 metros. Y por último, unas cerchas digamos, reticulados de acero y de madera van a tener la altura y la pendiente máxima admisible, y de vuelta lo mismo, la luz sobre la que habría que dividir para obtener ese predimensionado. Bueno, a grandes rasgos, esto fue todo lo que es predimensionado. Por supuesto que no es lo único que van a necesitar, ni mucho menos, es simplemente un acercamiento y darles algunas herramientas para que puedan predimensionar en sus proyectos. De cualquier manera, por supuesto, con todos sus docentes van a poder ahondar en todos estos conceptos. Gracias, todo esto va a estar disponible en las diferentes aulas virtuales. Saludos.